Hay agua más la presencia de energía solar. Estos dos compuestos reaccionan y como resultado nos da la glucosa más el oxígeno. Las primeras son moléculas inorgánicas, las segundas, como resultado de la reacción, ya son moléculas orgánicas. Bueno, a grandes rasgos, esos son las plantas. Pero también, por otro lado, tenemos los animales, que pueden ser animales tan grandes como tan pequeños. Animales que pueden pesar toneladas, como las ballenas, que pesan 10, 15 toneladas, frente a una pulga que de repente pesa pues unos 0,5 o menos gramos. Entonces existe una gran variedad de animales que habitan tanto en la parte terrestre como en la parte acuática. Los animales necesitan, por lo tanto, grandes superficies para intercambiar energía y materiales. Cuando dice intercambiar energía, está diciendo para alimentarse. Los animales van en busca de alimento, no están como las plantas enraizadas en un solo lugar. Como van en busca de alimentos, se los conoce como heterótrofos. La gran mayoría de animales son heterótrofos. Entonces ellos buscan alimento para intercambiar energía. Ustedes saben que el alimento es energía. La característica fundamental probablemente es que todos los animales presentan un par de pulmones grandes. En caso de los humanos, es un par de pulmones humanos que tiene una superficie de alrededor de 100 metros cuadrados. Es así. Los animales pueden lograr formas corporales voluminosas, sistema esquelético y muscular que les permite un movimiento óptimo. La forma del animal depende o es debido al resultado de adaptación del lugar donde vive. Por ejemplo, una pulga no es voluminosa, una pulga es bien delgado. ¿Por qué es delgado? Porque tiene que movilizarse entre el pelo. Si fuera voluminoso no podría movilizarse. Por ejemplo, el oso hormiguero pues tiene una trompa larga para poder capturar hormigas, para meter su hocico en los hormigueros y capturar hormigas. Todos los organismos están adaptados de acuerdo a su forma de vida y también la forma en la cual ellos se van a defender de los depredadores. Todos los animales crean estrategias nuevas para poder defenderse de cualquier situación, de cualquier enfermedad, de cualquier predador, hasta del humano. De lo contrario, morirían. Por eso ellos tienen pues diferentes formas corporales y diferentes formas voluminosas. No todos tienen sistema esquelético, pero la gran mayoría sí. El músculo también. Todos esto, el esquelético y el muscular, les permite motilidad, es decir, movimiento de los animales. Los animales crecen por multiplicación de células en muchos tejidos y tienen una reproducción sexual y excepcionalmente asexual. En todos los animales existe el macho y la hembra. Pero en algunos casos, algunos organismos, algunos animales, pueden dar resultado a un proceso de clonación. Por ejemplo, en caso de lago Titicaca existe un animalito que se llama planaria. Ese animalito, si usted lo rompe en 1000 pedazos, cada pedazo se hace un nuevo individuo.
Pero ese es un caso raro, es un caso excepcional, donde no necesita pues al macho o la hembra para poder reproducirse. Pero en la gran mayoría sí existe macho y hembra. Algunos animales no necesariamente tienen que tener al macho. Por ejemplo, los pulgones, que son plagas de cualquier cultivo, ellos ya tienen definido su sexo. Son hembras potenciales, que para tener descendencia no necesitan macho. Ocurre también estos casos en algunos grupos que son así, de esta forma. Ahí tenemos ejemplos de animales, como pueden notar ustedes. Ahí el paiche, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Cada uno, el sapo, por ejemplo, está como individuo porque es el único sapo. El motelo también está como individuo. El ronzoco ya está entre 2 o 3 por ahí, entonces ya no es un solo individuo, ya son 3 individuos. Las aves como el guacamayo, aquí hay 2 individuos, que pueden ser macho o hembra. Eso es ya para conocimiento, para que las personas comprendidas en el cuidado del ambiente sepan cómo es la vida de esas especies y cómo es que no debemos destruir sus hábitats ni su forma de vida. Pasamos a los hongos. Ya sabemos entonces que las plantas son autótrofas, en cambio los animales son heterótrofos. ¿Y qué serán los hongos? ¿Autótrofos o heterótrofos? ¿Alguien de repente podría responder? ¿Se escucha o es que ya se ha perdido la señal? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor, ¿se escucha? Sí se Ya escucha está bien. perfectamente. Los hongos en este caso son heterótrofos, porque también van en busca de alimento. Los hongos pueden ser tan pequeños, microscópicos, como también pueden ser tan grandes, macroscópicos. Por eso que a veces a los hongos no los vemos. Por ejemplo, cuando te ataca un hongo a la uña, tú ves sus restos nada más, pero al hongo no lo estás viendo. Es un organismo muy pequeño que se puede reproducir y ver cómo es sus filamentos, sí se puede. Pero hay hongos tan grandes como las callampas de los árboles, por ejemplo, que se ven fácilmente. También los hongos pueden ser beneficiosos, como también te pueden provocar la muerte. Aquí en la selva, según algunas informaciones, existe alrededor de 15 especies de hongos comestibles. El resto son hongos mortales, que uno no puede comer así por así, porque de repente te provoca la muerte. Uno tiene que probar todavía, tiene que hacer ensayos con otros animales y estar seguro en que es un hongo que no es mortal, que sí es comestible. Entonces hay que hacer muchas pruebas para determinar si es mortal o es un hongo comestible. Entonces nosotros podemos ver que los hongos tienen su parte positiva como tienen su parte negativa. Los hongos son multicelulares. No está formada de una sola célula, sino de muchas células. También
los hongos se desarrollan por medio de hifas y micelios, que son filamentos que presentan los hongos. Crecen a partir de una espora microscópica. Es como una señal, como una semilla pequeñita. Pero en este caso, en los hongos se llama espora. Entonces ahí dice, crecen a partir de una espora microscópica. De repente, observando al microscopio, se puede identificar mejor. Invaden tejidos de plantas muertas, principalmente, como también de organismos vivos. Por ejemplo, el hongo que nos ataca a nosotros, a las uñas, pues está invadiendo un tejido vivo. Pero hay otros hongos que invaden a tejidos muertos. Por ejemplo, la planta está muerta, listo, no hay nada que hacer. Se le deja de repente afuera, en los patios, en el patio, más allá. Pero resulta pues que existen otros animales. Existen otras formas en las cuales el hongo utiliza como alimento partes muertas de otro animal. Nosotros botamos un tronco, un pedazo de tronco, esa es una parte muerta, pero ahí interviene el hongo, ahí ataca el hongo. Cualquier parte orgánica que se elimine hacia el suelo es atacado por los hongos, las bacterias, los protozoarios, etc. O sea que ni de muerto nos vamos a salvar de los animales. Igual vamos a ser consumidos por otro tipo de organismos. Los hongos constituyen los agentes primarios de la putrefacción. Desagradables quizá para nuestros sentidos, pero muy importantes para el funcionamiento del ecosistema. Entonces podemos ver nosotros hongos microscópicos, hongos comestibles, hongos de la piel y hongos hay hongos de las uñas y hay hongos venenosos. Eso sí, hay que tener mucho cuidado. Ahí están los hongos en sus diferentes estadios. Por ejemplo, aquí está un hongo grande. Tiene sus micelios, esto de abajo no es raíz, son micelios, como usted puede notar. Micelio, pero justamente es una forma que los hongos utilizan para estar fijado momentáneamente a un sustrato, que fácilmente lo puede retirar o puede perder cuando ya no requiere utilizar de estos componentes. Entonces nosotros vemos ahí pues el micelio, la volva, el pie, tenemos el sombrero del hongo, que puede ser de diferente forma, también puede ser así. Y entonces tiene esas características. Aquí nosotros podemos observar cómo el hongo se reproduce. Este hongo grande favorece la reproducción de los hongos, es decir, le gusta ver, conocer cómo se reproducen los hongos. Entonces, esta plantita, o este hongo, perdón, no es planta, este hongo, bota esporas. Esas esporas pueden ser positivos o negativos. Pero como son contrarios, se fusionan y de esa unión
forma lo que se llama filamentos. Y cuando estos filamentos se unen cada vez más entre otros, y ya no son filamentos, sino son micelios. Y este micelio da lugar pues a la formación de un nuevo hongo dentro de la materia orgánica en descomposición. Y entonces acá tenemos la formación de primordios. Esta formación de primordios se fija en el suelo y del primordio va a resultar un cuerpo, podríamos ser maduro o semimaduro, hasta que alcanza el grosor, un aspecto ya más desarrollado. Entonces ya estaríamos hablando ya sobre el cuerpo de un hongo. Cómo se constituye el cuerpo de un hongo y saber entender cada etapa de su vida. También están los protistas, que son unicelulares, algas, mohos, protozoarios, no forman tejidos u órganos, constituyen los órganos fotosintéticos primarios en los sistemas acuáticos. Normalmente en el colegio, en las instituciones, cuando son de la parte de salud, les hacen ver, bueno, este es el hongo comestible de acá de la zona. Y también te trae los otros hongos que de repente no son comestibles, pueden provocar muerte. Pero en caso de protistas, en este caso de protistas es algo un poco diferente. Los protistas son un grupo de células libres que habitan normalmente en el agua, junto a los protozoos, a los mohos. No forman tejidos u órganos, no, para nada. Pero constituyen los organismos fotosintéticos primarios de los sistemas acuáticos. Todos estos protistas, la gran mayoría está en el agua, en el mar, en las cochas, en una laguna. Ahora puede estar también un río siempre y cuando su movimiento sea lento, porque si es rápido, no los lleva la corriente. Nosotros hemos evaluado a estos protistas acá en la laguna Yarinacocha y hemos visto pues que hay muchos de ellos. Estas formas que vemos en la imagen sí hay en la laguna Yarinacocha. Entonces, también los hongos, algunos hongos pueden realizar fotosíntesis. Muy excepcionalmente. Si tiene, por ejemplo, el color verde, ahí a ese realiza fotosíntesis. Ya no hay nada que hacer. Entonces, así es como constituyen los organismos fotosintéticos que llevan el proceso de fotosíntesis en bien de ellos y de su familia. Este grupo entonces se conoce como protistas. Aquí hay protistas, toda una gama de protistas. Acá, por ejemplo, cómo se distribuye. Aquí, vean ustedes acá también, protistas. Y todos son protistas. Estas algas son muy, muy interesantes. De repente para algunos dicen, no, ¿para qué sirve? De las algas se saca proteína, se saca cremas faciales. Entonces la industria lo utiliza bastante. También podemos ver acá los hongos. Les contaba que hongos microscópicos, como en este caso en la naranja, está afectando un moho, que es un hongo, pero aparentemente no lo vemos tal como un hongo, sino toda una red a manera de mallas o redes que están distribuyéndose a lo largo de esta fruta en este caso.
Vemos entonces acá cómo las levaduras tienen esta característica y los mohos tienen esta característica. También en la parte inferior vemos a Paramecium, ameba y eulena. Son los ejemplos típicos de protozoos que de repente alguna vez les han hablado. Bacterias, también conocidos como protistas. Bacterias también se conocen como protistas. Y existen bacterias en todo lugar. No hay un espacio libre de bacterias. En todo lugar. Por lo tanto, nosotros nos podemos contaminar a cualquier rato. Y nos contaminamos al tocar objetos diferentes. Por eso es muy bueno cuando uno va a consumir sus alimentos, lavarse la mano. Al lavarse la mano estás quitando por lo menos del 80 al 90% de bacterias, hongos, protozoos. Estás retirándoles de la mano. Porque si uno no se lava, estás con toda la carga de bacterias, de hongos, de protozoos, hasta que te puedes enfermar. Te puede dar un cólico. Entonces, para que no ocurra eso, es muy bueno pues lavarse la mano cuando uno ingiere sus alimentos. Es más, los hongos pueden ser aerobios o anaerobios, es decir, están vivos. A ellos no les interesa que exista oxígeno o no. Si no hay oxígeno, ellos están normal. Si hay oxígeno, también. Es otro grupo que es totalmente diferente. No es como los otros que tenemos, que también tienen otra estructura. Asimilan el nitrógeno atmosférico hacia el suelo, pero esto lo hace dentro del agua, para formar proteínas y ácidos nucleicos y el uso de compuestos inorgánicos como sulfuro de hidrógeno como fuente de energía. En la imagen vemos pues ahí como algunas bacterias están. Todos son células individuales. Por eso se dice que son unicelulares. Hay algunas células que se están uniendo, eso es cierto. Parece que quisieran atacarlo a Helicobacter, que está en el medio. Entonces las bacterias asimilan el nitrógeno atmosférico y lo llevan al suelo, pero esto es en el agua, para formar proteínas y ácidos nucleicos, y el uso de compuestos inorgánicos como sulfuro de hidrógeno como fuente de energía. Hábitat y nicho ecológico. ¿Se escucha normal? ¿Hay alguna falla? Todo tranquilo, ¿no? Listo. Vamos a entrar entonces a hablar hábitat y nicho ecológico. Es un componente importante de la ecología. Un segundito, por favor, me espera.
Entonces, ya hemos tocado los 5 tipos de organismos que hay principalmente dentro del planeta Tierra. Los más conocidos, las plantas, los animales. Luego están las bacterias, los hongos, y así. Pero todos estos individuos tienen un hábitat y un nicho ecológico. Por lo tanto, hábitat es la dirección del organismo, es el lugar exacto donde vive un organismo. Y lo podemos encontrar con facilidad. Por ejemplo, cuando a mí me dice, ¿dónde vive usted, profesor Mamani? Yo le digo, en Pucallpa. Para mí sería difícil encontrarlo, pues ¿en qué parte de Pucallpa será? Eso no es, me está dando el hábitat, pero no me está dando la dirección exacta. Pero si yo digo, yo vivo en carretera Federico Basabre, kilómetro 15, manzana D, lote 3, allá, me está dando el hábitat y en la dirección exacta, es decir, lo puedo encontrar ese organismo. Cuando usted dice, búscame en mi casa y te dice, ¿cuál es tu dirección? Dame tu ubicación por celular, allá, y te lleva al lugar, o sea, al hábitat y a la dirección exacta donde vive esa persona. O sea, está mencionándote claramente su hábitat. Así como nosotros tenemos nuestro hábitat, nuestro lugar donde vivimos, todos los organismos también tienen su hábitat. Todos tienen su hábitat. Por ejemplo, ¿cuál es el hábitat de un guacamayo? Pues el guacamayo no está en toda la selva. ¿O acaso vemos nosotros aquí alrededor guacamayos? No hay. Está en los bosques frondosos, en los sotobosques, generalmente donde hay árboles muy altos y donde están a cercanías a las colpas. Entonces yo tendré que ir a ese lugar de esa característica de bosque y lo puedo ubicar al guacamayo. Si me dicen, por ejemplo, dónde vive, por ejemplo, un xuxupe. Los xuxupes están pues, principalmente entre la hojarasca, los palos secos, la hojarasca, cubierto de repente por todos estos materiales y principalmente en una zona boscosa. Entonces yo voy y lo encuentro por el xuxupe, porque me está dando el hábitat y la dirección exacta. Todos tienen. Si me dices dónde está cedro caoba, si yo busco por acá cedro caoba, no hay de repente. Pero probablemente me digan, está en la parte más boscosa de acá de la selva, entre los ríos tal, sí lo ubico. Y entonces nosotros tenemos que pensar que todos los organismos tienen su hábitat, pero también tienen su nicho ecológico. Y profesor, ¿cuál es el nicho ecológico? Es la función que cumple cada organismo o cada individuo en el lugar donde vive. En otras palabras, es la profesión de cada especie. En mi caso, mi hábitat puede ser Pucallpa, en la avenida Federico Basadre, kilómetro 10, asentamiento humano Los Perdedores, manzana H, lote 15, eso es mi hábitat. ¿Y cuál es tu nicho ecológico? Yo cumplo mi función, que es docencia, soy docente. Me desempeño como docente en la Universidad Nacional de Ucayali. Estoy hablando mi hábitat y mi nicho ecológico.
Igual, todas las especies tienen hábitat y nicho ecológico. El nicho ecológico ya hemos dicho que es la función que desempeña este organismo, es la profesión de la especie. Todos tienen así. Es la ocupación o profesión de la especie en el hábitat. Eso es el nicho ecológico. Yo siempre pongo el examen. Diga usted cuál es el hábitat y el nicho ecológico de las siguientes especies. Entonces tienen que fijarme. No me van a decir, no, esta especie vive en los Andes. Los Andes son pues del norte de Cajamarca hasta el sur de Tacna. O sea, no me está dando el lugar preciso. Ya, los Andes. Pero si me dice ahí, en la Sierra Sur, ya estoy ubicado. A 3.500 metros sobre el nivel del mar. Estoy mejor. En las pampas donde hay bastante pajonal. Entonces ya me está dando más precisión y yo le puedo encontrar a estos organismos. El hábitat. Y su nicho ecológico. Es la función que cumple. ¿Qué función cumple? Tenemos que conocer qué función cumple. En el ejemplo, acá vemos, por ejemplo, una lechuza y un cernícalo. Ambos son aves rapaces. Una lechuza, saben que es nocturno, y un cernícalo es diurno. Ambos comen roedores. Su alimento de los dos es roedor rata o roedor serpiente, cualquiera de ellos. Si ambos cazaran de día, uno de ellos tendría que perder o uno de ellos tendría que morir. Pero el hecho es que cazan en diferentes horas. La lechuza lo hace de noche y el cernícalo lo hace de día. Así que no hay bronca, no hay pelea. Entonces, ahí estamos viendo el hábitat y la ocupación que cumple cada uno de ellos. El hecho es que no haya competencia en el momento de consumir sus alimentos. Y además muchas especies, muchos individuos señalan su territorio. Los gatos, los canes, los insectos señalan hasta dónde es su territorio. Un chinchilejo dice, mi territorio es desde acá hasta allá, y sabe. Y pobre aquel que entre a su territorio. Los perros marcan su territorio. Por eso orinan en cada lugar, están marcando su territorio, están diciendo, hasta acá es lo mío. Y pobre aquel que entre por acá, podría ser masacrado. Todos los animales entonces tienen su hábitat y su nicho ecológico. El cóndor andino, Vultugriffus, por ejemplo, se localiza en Sudamérica. Ahí está, estoy ya, Sudamérica, ya pienso que es todo desde Venezuela hasta Chile, Sudamérica. Pero en Sudamérica está en la cordillera de los Andes, allá nada que ver las selvas, me voy a la cordillera de los Andes. En las partes altas, en los cerros de la cordillera de los Andes. Su nicho ecológico es una ave carroñera, allá come cosas muertas, no come cosas vivas. Por lo tanto, ayuda a la descomposición de la carne de los animales muertos. Con su fuerte pico y garras abren la piel de los animales, facilitando la actividad de los otros animales y organismos, contribuyendo de esta manera en la limpieza del ambiente, en el cuidado del ambiente. Imagínate si hubiera animales muertos por ahí, nadie los come, entonces sería horrible ese ambiente.
haría con malos olores ese ambiente. Pero como hay un animal que se llama cóndor, apenas ve un animal muerto, siente un animal muerto, va y se lo come. O sea, es limpiador de los ecosistemas. Igual es el gallinazo. El gallinazo, donde ve animal muerto, ya al toque rápido. Y a ellos les gusta la parte interna, es decir, el intestino, el estómago, el hígado, esas cosas les gustan. No les gusta comer carne. No. Por eso tienen la cabeza pelada, para meter la cabeza dentro del cuerpo muerto. Otro caso, de repente, es el de la vicuña. Habita en las pampas y cumbres del altiplano de clima frío, en la Puna, a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Es decir, si yo voy a los 2.000 metros sobre el nivel del mar, nunca voy a encontrar pues vicuña. Dice la información, sobre los 3.200 metros de nivel del mar. Si estoy por encima de esa altura, entonces yo ya debo encontrar individuos o poblaciones de vicuña en esos lugares donde hay pajonales, pampas. ¿Cuál es su nicho ecológico? Son herbívoros, se alimentan de plantas de la estepa de la Puna, es decir, de los pajonales. Ese es su nicho ecológico. Nicho y capacidad de selección de una especie. Cada uno tiene un nicho y la capacidad de seleccionar. Esto con la finalidad de que las especies también queden muy bien adaptadas a ese lugar. No todas las especies están distribuidas uniformemente. Vuelvo a repetir, guacamayo no hay en toda la selva, no está distribuido en todo lugar de la selva. No. Solo en algunos lugares estratégicos de la selva. El otorongo no está distribuido en toda la selva. Solo en algunos lugares donde el otorongo se siente protegido. Entonces en la figura vemos, acá supongamos que la cantidad de luz que llega al suelo de un bosque, podríamos clasificarlo en las siguientes categorías. Estamos en un bosque, pero la luz no ilumina igual en todo el bosque. Entonces hay un sector A que se llama muy iluminado, muy buena luz. Un sector B que es iluminado nada más. Un sector C que es con una iluminación normal. Un sector D que es oscuro. Un sector E que es muy oscuro. Y hay un sector F que es sin luz. Por otro lado tenemos a la especie 1, 2 y 3. De acuerdo al cuadro, vemos que la especie 1 y 2 hacen uso solo de una categoría. Entonces su nicho es estrecho. Son especies especialistas o esteno. En cambio, la especie 3 hace uso de 4 categorías. Su nicho es amplio. Entonces estamos trabajando con otro grupo que se conoce como, ¿alguien recuerda? Mientras que uno de ellos es esteno, el otro es euri. Es una especie generalista o euri. Los que ocupan una sola categoría
tienen su nicho estrecho, entonces son especies esteno. Los que ocupan más de 2 categorías tienen un nicho amplio, que es una especie generalista o euri. El nicho será más amplio cuando más categorías prefieran una especie. Este es en caso del Perú. Tenemos variedades de maíz en el Perú. Acá en la selva nosotros tenemos una variedad que se adapta acá a la selva. En la sierra hay variedades de maíz. En la costa hay variedades de maíz. Las variedades más comunes que hay en la sierra es la variedad Culli, Chulpi, Huancabelicano, Uchuquía, Piscorunto. Esos son las 5 variedades que predominan en la sierra. La variedad Cuy solo puede vivir desde los 2.300 a los 3.300 metros sobre el nivel del mar. La variedad Chulpi vive igual de los 2.300 a los 3.300 metros sobre el nivel del mar. La variedad Huancabelicano vive desde los 2.000 a los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Uchuquía solo vive de los 2.000 a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y la variedad Piscorunto solo es mejor en los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Como verá, no todas las variedades están difundidas uniformemente. Es más, cada variedad tiene una altura propicia para poder desarrollarse, lo cual significa que no todas las especies o los individuos de una misma especie están distribuidos uniformemente. Su nicho ecológico es diferente, de cada uno es diferente. Homeostasis significa que un organismo debe estar en perfectas condiciones. Si yo tengo dolor de cabeza hoy día, no estoy en homeostasis. Si yo tengo de repente fiebre, estoy con tos y gripa, no estás en homeostasis. Tienes que estar bien de salud, tranquilo, sin perturbaciones, sin estrés, sin nada. Entonces estás en homeostasis, tu cuerpo está en equilibrio. Por eso que homeostasis es la capacidad de un organismo, de un individuo, para mantener condiciones internas estables y relativamente constantes frente a un ambiente externo variable. Suponte que hoy día hace una calor tremenda. Llegamos a 42 grados. No creo que usted esté tranquilo. Va a estar medio irritado, sudoroso, quisiera bañarse. Ahí es donde nos hace cambiar la homeostasis, el propio ambiente. O caso contrario, es un día muy frío, 12 grados. Ni creo que tengas las ganas de salir a caminar. Vas a estar ahí en la casa, buscando ropa gruesa, tratando de protegerte. Y si sigue el frío nos va a dar un resfrío. Vamos a estar de repente haciendo cola en el seguro, en las clínicas. Hemos salido de la homeostasis debido a los factores ambientales. Entonces nosotros podemos decir, para que nosotros nos mantengamos en homeostasis, todos los órganos y sistemas trabajan para mantenernos de una forma directa o indirecta en equilibrio. Todos nuestros órganos. Entonces nosotros como persona o individuo nos mantenemos bien, estamos tranquilos.
Pero sucede lo contrario cuando los factores ambientales son muy extremos y nos pone en una situación muy difícil que por supuesto tenemos que tener la capacidad de superar. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos en la figura cómo este señor está sufriendo todos los embates de la naturaleza. Puede hacer radiación solar muy extrema, mucha temperatura, por lo tanto su cuerpo evapora, hay una evapotranspiración, está en una situación incómoda, o si ocurre la temperatura desciende, estará pues totalmente de frío. Hay todo un cambio en su comportamiento. Entonces, él va a tener temperatura que afecta directamente a sus órganos. Va a tener evapotranspiración. Por el sudor se produce pues la pérdida de agua a través del cuerpo. Pero también va a poder perder energía por transferencia de calor, por contacto directo, etcétera. Digamos que te sientes en un lugar frío, en lugar que el calor entre a tu cuerpo, de tu cuerpo va a salir el calor. Entonces, todos unos embates que a veces nos ponen en desequilibrio al cuerpo. Si está en desequilibrio, no está en homeostasis. Pero si es un día normal, estamos todos tranquilos, tu cuerpo no sufre ningún embate de la naturaleza, ya sea interna o externa, entonces sí estamos en homeostasis. Igual la planta también sufre igual. Hay momentos cuando hay mucha luz, las hojas pueden ser quemadas, o a veces toda la planta puede morir por la alta insolación. O también una planta puede ser destruida por la excesiva cantidad de frío que se presenta. Si es viento, incluso puede derrumbar a las plantas. Y aquí es como una planta realiza la fotosíntesis. El sistema de retroalimentación es cómo nos mantenemos en equilibrio de cualquier factor. Nuestro cuerpo tiene que tener la capacidad de mantener en equilibrio. En nuestro cuerpo los órganos reaccionan cuando hay cambios muy drásticos. Por ejemplo, la temperatura normal de nuestro cuerpo es 37 grados centígrados. Todos debemos tener alrededor de 37 grados centígrados nuestra temperatura. Si esa temperatura está ahí, estás en homeostasis, estás tranquilo. Pero cuando baja o sube la temperatura corporal, ya estás frito. Sube, fiebre. Baja, escalofrío. Ya no estás en homeostasis. ¿Qué pasa cuando sube la temperatura? Por ejemplo, de 37 sube aquí, aumenta la temperatura corporal. Como consecuencia, pues, te va a dar fiebre. Es decir, los vasos sanguíneos se dilatan, las glándulas sudoríparas secretan sudor, existe pérdida de calor al entorno. Es cuando estás con fiebre. Pero el cuerpo tiene que tener la capacidad de responder a ese fenómeno. ¿Cómo va a responder? Pues tiene que haber un descenso de la temperatura corporal porque tiene esa capacidad de sus vasos de responder frente al cambio de la temperatura y hacer volver nuestra temperatura a 37 grados. Cuando esa temperatura sube momentáneamente, te da fiebre, pero regresa a la normalidad en un tiempo
Entonces estamos hablando de la retroalimentación positiva. Es decir, hubo un cambio, nos ha alterado, pero finalmente ha regresado a lo normal. Eso se conoce como retroalimentación negativa, tal como se observa ahí. Pero si esa temperatura no regresa a su estado normal, es decir, aumenta, nuevamente aumenta, 37 aumenta a 40, de 40 aumenta a 41, 42, 43, y ya no va a soportar nuestro cuerpo y vamos a alcanzar la muerte. Cuando no regresa a su estado normal, estamos hablando de la retroalimentación positiva, que nos va a llevar a la muerte. Por el otro lado, tenemos también cuando la temperatura desciende del cuerpo. Es decir, ya no es 37, sino probablemente 35 o 36. Disminuye la temperatura del cuerpo. Como tal, tu cuerpo va a tener primero la siguiente reacción. El cerebro envía impulsos nerviosos a los músculos esqueléticos, los vasos sanguíneos se contraen, comienza a tiritar, lo que genera calor. Está respondiendo a ese descenso de temperatura. Como existe ese comportamiento en nuestro cuerpo, el calor se retiene, incrementa la temperatura corporal y alcanzamos nuevamente un estado normal. Entonces ha descendido, ha bajado, estamos mal momentáneamente, pero nuevamente regresó. Eso también se conoce como retroalimentación negativa. Pero si desciende tu temperatura de 37 a 35, de 35 a 36, luego de repente de 35, claro, 37 es lo normal, va a bajar a 35, luego probablemente a 34, a 33, ya no vamos a soportar y luego la muerte. Si nos lleva a la muerte se llama retroalimentación positiva. Esto es entonces un sistema de retroalimentación que se da en nuestro organismo, no solamente con la temperatura, puede ser con la humedad, las horas de luz, puede ser con el viento, puede ser el comportamiento de un parásito que nos afecta, puede ser diferentes fenómenos que en todo caso puede darse la retroalimentación negativa o la retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa vuelve al estado normal. Eso quiere decir que el organismo sigue viviendo. La retroalimentación positiva lleva a la muerte. Y listo. Estos fenómenos se encuentran y se dan en el ambiente. Finalmente mencionamos a los organismos unitarios o modulares. La mayoría de los animales son organismos unitarios, ya que pueden ser fácilmente identificados individualmente. Por el contrario, la mayoría de las plantas son organismos modulares, compuestos por diferentes módulos o ramas, desarrollados a partir de un único cigoto. Los organismos unitarios son aquellos que se desarrollan a partir de un solo cigoto y tienen un ciclo de vida definido, desde el nacimiento hasta la muerte, sin la formación de unidades modulares. Los unitarios tienen una forma y un desarrollo predecibles desde el principio. Ejemplo, los humanos, los perros, las langostas, la mayoría de los animales y ciertas plantas. Los organismos modulares son aquellos que se construyen a partir de unidades repetidas o módulos.
en un lugar de ser un individuo único, estas unidades modulares pueden reproducirse asexualmente, generando nuevos módulos y en algunos casos colonias. Ejemplos de organismos modulares incluyen plantas, corales, esponjas, algunas colonias de insectos, entre otros. Y bueno, entonces esto es organismo o individuo. Terminamos este capítulo, a la siguiente estaremos entrando a otro nuevo capítulo. ¿Preguntas hasta ahí? No, doctor, tiene una pregunta. ¿Todo tranquilo? Sí, maestro. Sí, profesor. Listo. Maestro, Listo. yo tengo una consulta. Lo que Sí, acabamos de ver en la PPT está en la guía de teoría. todo y más completo. Ya, maestro, gracias. Sí, tú lo puedes revisar. Ahí está más ampliado, más ejemplos. Ahí está todo. ¿Ok? Listo. Muchas gracias, jóvenes. Cuídense, maestro. Muchas gracias, maestra.